La Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación en Kissimmee les presenta su programa radial Sembrando Esperanzas con su pastora Lisette Colón. Sembrando esperanzas para cosechar amor y paz. Y ahora con ustedes la pastora Lisette Colón. Buenas tardes, hermanos y hermanas que me escuchan. Reciban un caluroso saludo de su amiga y hermana, la pastora Lisette Colón, de la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación. Hoy les traigo un programa fantástico, porque ciertamente, amigo y amiga Radio Escucha, hay tanto que aprender de las Sagradas Escrituras. Hay personas que se han atrevido a decir que la Biblia es un libro obsoleto y primeramente no se dan cuenta de la herejía tan grande que han dicho, puesto que las Sagradas Escrituras son la palabra viva de Dios mismo, y Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Así es que leyendo mi Biblia, el Santo Espíritu me guió a hablarles sobre de lo que se trata verdaderamente la vida del cristiano. Hablarles de los frutos que los cristianos debemos dar, ya que la semilla en nosotros ha sido dada por Dios mismo y en su magnificencia Dios nos dice, por sus frutos los conoceréis. Pero antes de continuar, les doy la bienvenida a este programa Sembrando Esperanzas. Este programa ha sido hecho con usted en mente, amigo y amiga Radio Escucha. Como un ministerio de alcance y evangelismo de la iglesia que pastoreo, Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación, con el fin de llevarle la palabra fiel de Dios, alcanzándolo a usted a través de diversos temas, que a pesar de haber sido escritos estos miles de años atrás, tienen gran relevancia y aplicación en nuestros días, en nuestras vidas, independientemente de la generación que esté escuchando. Por lo tanto, Sembrando Esperanzas apela a la unidad intergeneracional desde nuestra perspectiva doctrinal luterana, abrazando nuestras diferencias, pero aún más, abrazando lo que nos une, que es el amor de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Les invito, amigos Radio Escucha, a que por la próxima hora se mantengan en la sintonía, pues usted será bendecido a través de la ministración de una manera muy especial. Les exhorto a que abran sus oídos y su corazón, permitiendo de esta manera que el Santo Espíritu de Dios obre en usted. La iglesia que pastoreo es la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación, que está ubicada en la 3016 West Vine Street. 3016 West Vine Street, en la 192 de la ciudad de Kissimmee. 3016 West Vine Street. Esto está en los predios de la Iglesia y Escuela Luterana Trinity en la 192. Nos congregamos todos los domingos a las 11 de la mañana para el servicio de adoración. Así es que, hermano y hermana que me escucha, les hago una invitación personal a que si no tiene una iglesia en donde congregarse, nos visite todos los domingos a las 11 de la mañana en la Iglesia Reconciliación, ubicada en la 3016 West Vine Street de la 192 en la ciudad de Kissimmee. Y que también en cualquier momento que desee comunicarse con nosotros pueda hacerlo llamando al 407-414-8577. 407-414-8577.
Y también nos puede visitar en nuestras páginas electrónicas iglesiareconciliacionorlando.org, iglesiareconciliacionorlando.org o por Facebook a Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación y una vez allí darle me gusta, like a nuestra página. Me parece apropiado decirles que la vida cristiana tiene como objetivo principal conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Es a partir de ese conocimiento que el cristiano comienza un proceso de cambio y transformación que los lleva a dar frutos. Lo importante es realizar que esos frutos son para el prójimo. Fíjese la hermosura de esta forma. Mientras nosotros damos frutos para cubrir las necesidades del prójimo, Dios mismo va cubriendo las nuestras. Así es que el plan de Dios no es solamente en el creer, sino en los cambios que se producen en uno. Cuando dichos cambios ocurren en el ser humano, podemos apreciar que los frutos que ahora se dan son diferentes de los que se daban antes. Esto en gran manera es por la razón que se dan, la cual va dirigida a la necesidad del prójimo, reflejando el amor a Dios primeramente y luego al prójimo. De esa manera glorificamos a Dios. Dios nos ha hecho como criaturas únicas, con dones y propósitos, y nos dio una gran encomienda, la de ir y llevar esos frutos al mundo. Mire la palabra encontrada en Romanos 7 en el versículo 4 que dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Una de las malas interpretaciones que los seres humanos damos a las cosas de Dios es entender que es uno quien elige a Dios o elige la espiritualidad o el grado de envolvimiento que uno debe de dar y tener. Esta premisa se aleja grandemente de la realidad, hermanos. Miremos lo que Jesús nos dice en Juan 15 en el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Por lo tanto, amigo y amiga radioescucha, debemos de darnos cuenta que de lo que se trata la vida del cristiano es primeramente reconocer la presencia de Dios en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, conociéndole a Él por medio de la obra de su Hijo Jesucristo, y luego llegar al conocimiento que fuimos escogidos precisamente por Él para ser colaboradores del esparcimiento de la verdad de amor y misericordia. Paz, perdón de Dios por medio de nosotros ser reflejos de ese divino amor, usando los dones que el Santo Espíritu nos dio con el propósito de servir al prójimo en necesidad y a todos por igual, no mirando a quién se sirva, mas sí mirando que se sirva con sinceridad y regocijo a la creación de Dios. Cuando estemos examinándonos, hermanos y hermanas, para saber si como cristianos estamos dando los frutos que Dios espera que demos, sería bueno que nos acordáramos de la parábola del sembrador. Y esta es la cita bíblica del día de hoy que enmarca nuestro tema. Vamos a ver en Mateos en el capítulo 13, comenzando en el versículo 3, que dice: les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron.
Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjense, amigos, que esta parábola nos fue dada por Jesús, explicando así las muchas maneras que los seres humanos, que los seres creyentes por demás reciben el mensaje de la palabra de Dios. Todos recibimos la palabra. Domingo tras domingo los pastores proclamamos la palabra y mensaje de Dios a los creyentes. Pero la manera en cómo ese creyente la interpreta o la acepta varía grandemente. Por lo tanto, la semilla es esa palabra compartida a otros. Pero la clase de terrenos que se enumeran ahí son los tipos de personas y estados en los que se encuentran los que escuchan al momento de recibir el mensaje. Vamos a ver, uno por uno. Las semillas junto al camino. Estas son las personas que oyen. Pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, con la intención de que se aparten de creer, que mantengan una vida en deterioro espiritual y por lo tanto caigan de la gracia de Dios y no reciban esa salvación obrada por Cristo Jesús. Muchas personas, viendo las diversidades en los núcleos familiares, por ejemplo, hermanos que se han tenido la misma educación y oportunidades y amor, pueden ver la diferencia en cómo uno reacciona y el otro reacciona, independientemente de que esas oportunidades hayan sido las mismas o hayan tenido la misma igualdad entre uno y el otro. Pues eso mismo ocurre dentro de nuestra familia de la fe, en donde se encuentran un sinnúmero de personas escuchando la misma palabra. Todos tienen la misma oportunidad de escuchar la misma palabra, siendo ministrados con el mismo compromiso a Dios, con la misma palabra fiel, y de igual manera hay gran diversidad de opiniones dentro de la iglesia. Es un hecho que todos están escuchando. Sin embargo, hay unos que escuchan con corazones receptivos y otros que escuchan con corazones dudosos o con irreverencia por considerarse mejores que cualquier otro, por miedos o por heridas del pasado, por muchísimas razones. Cuando esto ocurre y miles de cosas más, como les digo, esa semilla no tiene la oportunidad de tocar verdaderamente la tierra. Por lo tanto, la palabra de Dios en pleno es bloqueada y por lo tanto nunca llega al corazón de esa persona. Las semillas sobre las piedras. Esa es el otro tipo de terreno. Todos conocemos que en la siembra hay aspectos básicos y necesarios para que se dé lo sembrado. Además del terreno, se necesita sol, se necesita agua, todo en balance y proporción. Pues estas personas ciertamente reciben el mensaje, sin embargo el mismo no cala en ellos y no se produce la raíz o el arraigo que es necesario para que perdure la misma. Esto es así porque su fe, hermano y hermana, su fe depende del estado de ánimo en que se encuentren. No son personas dedicadas a profundizar y hacer crecer su fe, independientemente de la situación por la cual estén pasando. Son aquellos que no meditan en la palabra de Dios y con cualquier viento de tempestad se tambalean y caen por no haber puesto el esfuerzo de crecimiento espiritual. El tercer caso, las semillas entre espinos.
Son aquellas personas que escuchan el mensaje y aun cuando lo reciben, se dejan ahogar o distraer por un sinnúmero de cosas. Se ahogan por las dudas, se ahogan por las preocupaciones, por el qué dirán, se ahogan por el trabajo, por el lugar en donde viven, por sus amistades, se ahogan por todo. Por todo se ahoga ese creyente. Y es una de las maneras, escúcheme hermano y hermana, de manera sutil o intensa, que usa el maligno para separarnos de la palabra de Dios. Para separarnos de esa manera, a aquel que se mantiene en la palabra de Dios ve cumplir las promesas de éste y demuestra la plena confianza en su amor, en su autoridad, poder y cuidado. Cuando el creyente vive esa confianza en Dios, no abre brecha para que el maligno venga o situación alguna en la cual se encuentre se apodere de usted y comienza a perder la fe. Y el cuarto terreno de la parábola es la semilla que cayó en buena tierra. Esta persona es simple en su actuar. Sencillamente, esta persona oye el mensaje, acepta el mismo, toma tiempo para entender y busca así la forma de compartir con otros lo que ha recibido. Por lo tanto, podemos ver, amigos Radio Escucha, que estas personas no solamente se adentran a conocer a Dios, sino que ponen a producir lo obtenido de la palabra de Dios. Sus frutos son buenos y útiles porque agradan a Dios y son de servicio al prójimo en necesidad en nombre de Dios. Podemos decir que aquel creyente que da frutos al mundo es aquel o aquella que responde a la encomienda de Dios por medio de Cristo Jesús de llevar al mundo al conocimiento de su palabra. Y promesa de salvación y por ende entrada en el reino de los cielos. De eso se trata el evangelismo. El evangelismo, recalco, hermano y hermana, el evangelismo se trata de llevar a otros al conocimiento de Dios y no de llenar iglesias. Si la iglesia se llena o no se llena, no debe de ser la preocupación del que evangeliza. Junto con esa evangelización va la confianza en el Espíritu Santo, que es quien obra y obrará en aquel que le cae la semilla, la palabra santa de Dios. Ya establecido que le place a Dios el que seamos coparticipantes con Él en el mundo, podemos decir en plena confianza que el que nosotros, cristianos, no demos frutos, mire hermano, le importa a Dios. Cuando obramos en el nombre del Señor, llevando su palabra por medio de la proclamación, por medio de la alabanza, por medio de cualquier obra buena, estamos dando fruto y la palabra encontrada en Juan 15 en el versículo 8 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Le importa a Dios, hermano y hermana, que hagamos nuestra labor. Si no fuera así, no tendríamos talentos y mucho menos propósito en la vida. Sobreviviríamos, pero no viviríamos y mucho menos en regocijo. También nos dice Jesús en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ciertamente esa limpieza es la transformación espiritual que el Espíritu Santo obrará en nosotros para ser capacitados en esa encomienda. Y fíjese que cuando hablo de capacitación no me estoy refiriendo a la preparación académica, ni mucho menos, pues hay que recordar que Dios ha dado dones a cada uno de sus hijos, desde el más joven hasta el más viejo, desde el más pobre hasta el más rico, desde el analfabeta hasta el más educado. Él les ha dado dones únicos y desea que llevemos muchos frutos.
El Padre se regocija cuando la semilla cae en terreno fértil y se producen frutos en nosotros, sus hijos. Fíjese, hermano y hermana, que Dios no solo nos da los dones, sino que tiene un cuidado especial en nosotros para que demos buenos frutos. Cuida de nosotros al limpiarnos, al depurarnos de cualquier cosa o situación, incluyéndonos a nosotros mismos, para que esos frutos sean multiplicados, sean esparcidos por todo el mundo. Dios Padre desea que nosotros, como ramas de la vid, no seamos ramas secas, sino ramas fructíferas de manera abundante. Por lo tanto, la intención es que nosotros, los creyentes, demos a nuestro máximo potencial el fruto al mundo. La realidad de la situación desde hace mucho tiempo es que muchos cristianos se hacen a un lado esperando que alguien más se encargue de las cosas en lugar de ellos encargarse de las cosas. Esta es una gran verdad, hermanos, que no solo ocurre en el mundo secular, sino en nuestras iglesias. El creyente no acaba de entender que la mies es mucha y los obreros son pocos. Los obreros son pocos, hermano y hermana, porque no honran lo que Dios les ha dado y para lo cual se lo ha dado, porque minimizan las bendiciones y dones que han recibido. Se hacen los sordos, se hacen los ciegos ante la necesidad, recostándose de que otro cubrirá la necesidad. Ciertamente esa actitud no agrada a Dios. Me pregunto, ¿se requerirá algo especial para poder dar frutos? Esos frutos que Dios quiere que emanen de nosotros. Yo creo que la respuesta es sencilla. No se necesita nada en particular ni tampoco rimbombante, mas lo que sí se necesita es obedecer al llamado de Dios. Se necesita contestar a la invitación que nuestro Señor nos ha hecho de ir por el mundo llevando su santa palabra, llevando el mensaje de perdón por la gracia divina de Dios mismo, por Él haberse hecho hombre y sin conocer pecado en el mundo, llevó todos nuestros pecados para obtener nuestra redención. Se necesita un corazón rebosante de alegría por servir de la forma que sea y a quien sea. Se necesita un corazón con un terreno fértil para que la semilla sembrada por Dios mismo germine y se mantenga firme a pesar de los embates del tiempo, pues las raíces están firmes en él. Fíjese, amigos y amigas, hay muchos creyentes, hay muchos conocedores de la palabra de Dios que se alejan del plan de coparticipación que Dios ha diseñado por entender que no son profesionales en el tema, que no han ido a un seminario. Sin embargo, hermanos, les recuerdo que los discípulos de Jesús en su gran mayoría eran personas humildes, eran personas de trabajo, eran pescadores. Ese era su título. Y los pocos que tenían otra profesión o que venían de un crecimiento diferente, Jesús les cambió por ser ellos de lo que fueran para ser también pescadores de hombres. Ese es el fruto del cristiano, el entender que como creyentes de Dios, creyentes de su poder, creyentes de su autoridad, de su capacitación, llevamos a otros nuestros frutos para que a su vez esos produzcan los propios, ellos produzcan los suyos. Hermano y hermana, no caiga en el error de creer que su vida es estéril y por ende no lleva fruto en su vida. Para que demos frutos tenemos que abrirnos a los cambios en nuestro ser que llegan a nosotros como resultado de vivir los matices en la vida. Algunos matices con experiencias alegres, otros tristes, otros incómodos, otros que no quisiéramos ni acordarnos, ni quisiéramos pensar en ellos. Sin embargo, al exponernos a ellos,
usted, amigo y amiga creyente en Dios, podrá sentir temprano que tarde cómo el Espíritu Santo de Dios le ha sostenido y ha compartido con usted todo el tiempo. Por lo tanto, las situaciones que pasamos en la vida nos llevan a un proceso de transformación, tanto interior como exterior, para poder dar frutos. Esto es, debemos de aprender de lo bueno, debemos de aprender de lo malo para poder darle paso al porvenir, pues una vida cristiana sin cambio es una vida cristiana sin fruto. Sin fruto. En estos momentos, hermanos, les invito para que escuchen y se unan a esta pausa musical con una alabanza, La Rosa de Sarón, por Connie Morado, la cual evoca a la grandeza de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Pausamos y regresamos. Me amaría dulcemente, que me amaría eternamente, que en sus manos me tendrá. El Hijo de mi gran Dios que hoy servimos, solo por Él tú y yo vivimos. Gracias doy por su bondad. Eres la rosa de Sarón, Señor Jesús, tú eres la rosa. Lirio de los valles, príncipe de paz, admirable Padre eterno eres tú. Tú eres la rosa de Sarón, Señor Jesús, tú eres la rosa. Lirio de los valles, príncipe de paz, admirable Padre eterno eres tú. En tus manos para siempre, me conocías tú en el vientre, tenías plan para mi ser. Te exaltaré y solamente a ti te serviré, como una niña hacia ti vendré. Descansaré. Él es la rosa de Sarón, Señor Jesús, tú eres la rosa. Lirio de los valles, príncipe de paz, admirable Padre eterno eres tú. Tú eres la rosa de Sarón, Señor Jesús. De los valles, príncipe de paz, admirable Padre eterno eres tú. Lirio de los valles, príncipe de paz, admirable Padre eterno eres tú. Lirio de los valles, príncipe de paz, admirable Padre eterno eres tú.
Hermanos, regresamos a su programa Sembrando Esperanzas y hago una pausa porque acabamos de recibir una petición de oración de un hermano. No ha dejado su nombre, no ha dejado su petición. Sin embargo, voy a elevar una oración a Dios porque tanto su nombre como su petición le es conocida a Dios. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por las personas que están recibiendo ministración, palabra tuya, Señor. Sobre todo pedimos por el hermano que acaba de llamar, el hermano que tiene una petición en su corazón y que descansa en saber, Padre Santo, que el clamor a ti es recibido, que tú cubres sus necesidades. Permite, Padre Celestial, que este hermano pueda recibir de ti la paz, el amor, el consuelo, todo lo que necesite en esta hora, Señor Jesús. Reconocemos, Padre Santo, que el pueblo que clama a ti es escuchado y te damos gracias porque ciertamente escuchas y contestas según tu voluntad. La petición de este hermano te la llevamos a ti en oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo, reconociendo que tú la recoges, la escuchas y obras para su bien y en tu gran voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano que llamó, y les recuerdo a las demás personas que están escuchando que son bienvenidos a llamarnos y darnos un saludo o su petición de oración. Queremos orar por ti. Qué magnífica oportunidad nos da Dios de tener una vida con propósito. Una vida que nos apasione vivirla. El problema es cuando el cristiano apasionado rechaza ese llamado, esa comisión de nuestro Señor de servir a otros, llevando tan hermoso mensaje y ejemplo, y sigue la corriente de pensamiento de que es suficiente con ir el domingo al templo, que es suficiente con ir a sentarse en las bancas, en la silla, ir y cantar y escuchar el sermón y luego regresar a casa y olvidarse de todo hasta el próximo domingo. Los cristianos apasionados por Dios no perdemos la oportunidad de servir, de querer buscar más de Dios, de agradar a Dios. No se conforman con menos, hermanos y hermanas. Buscan a Dios y quieren crecer en Él, quieren acercarse más y más a Dios con el deseo de que Cristo Jesús se manifieste en sus vidas, tanto como sea posible. Los cristianos con pasión por Dios tienen ímpetu por el fruto y misión de Cristo Jesús. Lo más hermoso es saber que Dios quiere que seamos así, fervorosos en nuestros espíritus. Un cristiano, mire, como usted pueda decirle, un cristiano caliente, no un cristiano tibio. Que seas una de esas ramas de la vid que sea fructífera, que florezca, que dé fruto a su máxima potencia. De eso se trata la vida cristiana. Por lo tanto, amigo y amiga que me escucha, cuando busques en ti cuál es o cuáles son tus frutos, en lugar de mirar a algo que puedas cuantificar, busca ver que el fruto del cristiano es tener una vida cambiada, la cual esté centrada en Cristo. Una vida en la que nuestra vieja criatura ha muerto para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Sabiendo que ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en ti. Cuando entendemos que Cristo vive en nosotros, hermanos y hermanas, entonces buscamos complacer a Dios, mas no complacer al mundo ni complacernos a nosotros mismos. Es entender que le pertenecemos a Dios y que Dios es quien tiene la prioridad en nosotros. En Gálatas, en el capítulo 5, comenzando en el versículo 22, encontramos lo siguiente.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por lo tanto, ya siendo criaturas nuevas, tenemos un carácter nuevo que permite que se produzca en nosotros todos esos frutos que acabo de mencionar. La única manera de dar frutos, amigos y amigas, la única, es si pertenecemos a Cristo. Dice su palabra encontrada en Juan en el capítulo 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así es que es necesario recordar que la vid es Cristo y no nosotros. Por lo tanto, a Jesús pertenecemos, porque Él nos redimió por su amor, y sin Él es imposible dar frutos. Como ramas o pámpanos, no somos nada sin la vid, quien permite que seamos fructíferos cristianos. Eso es tener una relación apasionada con Dios, a quien queremos complacer a Dios. Por lo tanto, no se enfoque en qué tipo de fruto usted va a dar al mundo, sino enfóquese en quién le dará precisamente lo necesario para producir dicho fruto, que es Cristo. Por lo tanto, es importante que esa relación entre Él y nosotros sea una inquebrantable, en donde podamos ir constantemente a Él en oración, y ese fruto será evidente. Póngame cuidado, hermano y hermana. El fruto bueno solo puede venir a través de Jesucristo. Si no viene de Jesucristo, el fruto es falso. Falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstoles, falsos discípulos, falsos pastores, falsos hermanos, falsas hermanas, falsos maestros, falsas obras, obras fraudulentas que aparentan el bien pero que no lo son. Jesús nos advierte de esto en Mateo en el capítulo 7 cuando dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Qué interesante, hermanos. Vea que las palabras de Jesús pueden aplicarse a aquel que es sincero como a aquel que es falso. Por sus frutos los conoceréis. El falso cristiano ciertamente puede producir, pero su producto es perecedero, es falso, es efímero, es sin raíz, falso de toda falsedad, porque no viene de la vid verdadera que es Cristo Jesús. Y si no viene de Jesucristo, su fruto es malo y por lo tanto será cortado para arrancarlo de raíz, o será podado para fortalecerlo y que cree buenos frutos para que su calidad sea máxima, de mayor calidad. Dios es ese labrador quien podará o quien cortará según
según sea necesario, para bienestar nuestro y para bienestar del prójimo y para gloria de Él. Amigo y amiga, Radio Escucha, estamos entrando a los minutos finales de nuestro programa del día de hoy. Quiero exhortarlos a que analicen sus vidas espirituales, que vean si anhelan tener una vida íntima con su Señor, si anhelan satisfacerle y complacerle en todo a Él. Si este es tu propósito, si ese es el esfuerzo de su vida, entonces sus frutos serán buenos y muchos. Dios debe de ser la prioridad en sus vidas para que no esté en riesgo el ser infértil o de distraerse o de alejarse o de ahogarse de la vid verdadera que es Cristo Jesús. Tenemos muchas opciones a nuestro alrededor que nos abren a distraernos de lo que es cierto. Y esas distracciones quieren posicionarse en nuestras vidas como prioridades, hermanos y hermanas. No se deje engañar. No se deje engañar, hermano y hermana. La prioridad es de Dios y de nadie más. Y el propósito de dar frutos buenos, de dar frutos, es para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Mientras glorificamos a Dios Padre, recordemos, hermanos, que los cristianos somos sembradores y tenemos la encomienda de nuestro Señor de ir por el mundo anunciando su amor. De cada persona, que cada persona tiene una responsabilidad grande de hacer bien con la palabra de Dios y que tenemos esperanzas en que si la semilla de Dios que ha sembrado no ha producido aún el fruto, eso no quiere decir que usted está infértil. Lo que quiere decir es que hay un mañana, que podemos seguir día tras día, esforzándonos, buscando de Él para que el fruto salga y se multiplique. No se desanime, hermano y hermana, si en el recorrer se encuentra en medio de situaciones que lo puedan hacer tambalear o dudar. Recuerde que somos sembradores. El terreno debe de ser preparado y atendido para precisamente cuando esos tiempos lleguen, su planta, su fruto perdure, pues ha sido formado y fortalecido por Cristo Jesús. Amigos, si al escuchar el mensaje del día de hoy, eres uno de los que piensas que tú como que arrancas pero no corres, como que tratas pero no puedes, o no sabes por dónde comenzar, lo que es el proceso de transformación para dar frutos buenos que agraden a Dios, les tengo una gran noticia. No se complique la vida en pensar, en formular y en formular. Simplemente hable con Dios. Recuerde que al hablar con Dios entramos en una intimidad sincera y franca con el Creador. Ore sin cesar, pero ore en la confianza de saber que Dios escucha y toma en cuenta cada palabra que tanto es formada por su boca o que permanece en su corazón, porque para Dios nada le es desconocido. Si tu anhelo es agradar a Dios y obrar en la viña del Señor, dando los frutos por la semilla sembrada en ti, simplemente dile a Dios que ese es tu deseo y que te pones tú en sus manos para que te capacite y te transforme, y reconoce que tú eres instrumento suyo, hermano y hermana, y como tal estás abierto a obrar llegada la oportunidad. Pide a Dios en oración que puedas reconocer las necesidades del prójimo y que cuando te acerques, ese prójimo pueda ver a Cristo Jesús en ti, pueda ver su amor, su cuidado, su ternura, su intención. Todo eso, fruto bueno, mucho fruto, que te dará a conocer como discípulo de Cristo, llevando a otros al conocimiento de la verdad, de la luz, de la paz y de la esperanza hallada nada más que en Cristo Jesús.
Y no estás solo en ese caminar. El Espíritu Santo va guiando tus pasos para que soportes los embates que te encontrarás. Y mire, se los va a encontrar. Póngale el sello. Y al reconocer que eres llevado por el Espíritu, puedas sembrar tú también semilla de fe en otros. Hermanos, hasta aquí el programa del día de hoy. Recordándoles, así me despido, que este programa ha estado dirigido por el Espíritu Santo, quien te envió a ti, precisamente a ti, un mensaje, quien me ha usado a mí como instrumento para ministrarte y para bendecirte de manera especial. Pido a Dios que tengas un corazón receptivo, que tu terreno sea preparado para recibir su mensaje y que de esa manera puedas permanecer en Cristo y dar frutos buenos y verdaderos. Recuerda que Dios busca tu gozo y a pesar de las cosas que estén a tu derredor, que estén alrededor tuyo o por lo que estés pasando en este día, en este momento, amargura, duda, enfermedad, tristeza, Dios te dice en esta hora: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Regocíjate en él, ora sin cesar, conócele cada día más, viendo en Jesús el ejemplo a seguir, y recuerda que la salvación de tu espíritu ya ha sido lograda por el que pudo, el que puede y el que podrá, Cristo Jesús. Amén y amén. Me despido no sin antes darle las gracias al hermano que llamó con su petición de oración, y les exhorto a otros hermanos que están escuchando este mensaje en el día de hoy, que si así lo desean, llamen de igual manera 407-414-8577 y al mismo hermano que llamó me vuelva a llamar y quiero orar más por ti y hablar contigo. Pueden llamar 407-414-8577 y les recuerdo que si no tienes un lugar en donde adorar, que nos visites todos los domingos a las 11 de la mañana. Nuestra Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación, ubicada en la 3016 West Vine Street, 3016 West Vine Street, en la 192 de la ciudad de Kissimmee. Serán recibidos en un ambiente familiar en donde la fidelidad a la palabra de Dios es reflejada tanto en la proclamación como en la liturgia, como en nuestro abrazo fraternal. Les esperamos. Y hasta aquí su programa Sembrando Esperanzas. Será hasta el próximo lunes, donde nos reuniremos en las ondas radiales con un nuevo tema que será de ministración, bendición y fortalecimiento en sus vidas. Sean siempre bendecidos.